no me quería ir a dormir sin antes pasarlos a saludar y darle su besito de buenas noches a mis chairos. ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludo con bastante gusto en esta nochecita calurosa. Ahora sí, hace calor. Ahora sí se soltó la calor, dijeran por acá. Oye, el tema por sí solo se puede decir. Muchos que venían del primor se saltaron a Morena. Y muchos dijeron, oye, no, ¿cómo un prianista, un perderista, un primor se va a venir para acá? Lo cierto es que así, en varios estados, así fue. Llegaron como un cáncer, fueron entrando, tocando la puerta de More. More, dame chance, sí, pásale. Que porque tenía buena imagen, que la gente pues lo consideraba machichón del pueblo y decían, sí, está bien, déjalo entrar, hay que darle chance a eso. Poco a poco, en algunos fue mal sabor de boca. Yo quiero compartirles ahorita, en esta noche, antes de que se vayan a dormir, es breve, no les voy a quitar mucho tiempo, pero es importante que vayamos viendo este discurso. Este discurso a mí me parece bastante interesante, que es más de lo que yo les pudiera decir. Vamos a escucharlo. Hay una ola de malos comentarios en contra de Morena, apoyada desde luego por la oposición, donde dicen Morena es el nuevo PRIAN. Se está llenando de prianistas, o la más actual, nos impusieron al candidato. Y andan grupos municipales ahí diciendo, es que Morena nos traicionó. Y cuando les preguntas por qué, dicen, porque la persona que quedó no representa la Cuarta Transformación, o porque no quedó mi candidato, nos impusieron al candidato. Y lamentablemente en algunos pueblos, no en todos, la persona que quedó de candidato representa al clásico viejo régimen corrupto. Un cacique que baja de su camioneta en una Suburban, lo van cuidando dos personas como si nos lo fuéramos a robar, y no nos cabe en la cabeza como un tipo así, que para acabarla proviene del PRIAN, estuvo de candidato en años pasados en algunos casos, no nos cabe en la cabeza como un tipo así hoy tenga el logotipo de Morena en su camisa. Y esto nos causa dolor, sentimientos encontrados, sobre todo para aquellos que pertenecimos a ese grupo de locos que en el 2006 apenas se juntábamos 30 personas por cada pueblo. El mismo Andrés Manuel, que hoy lo siguen millones de personas, en aquellos años recordemos que apenas llenaba la plaza central del municipio. Y no nos cabe en la cabeza cómo una persona así nos represente ahora como candidato, pero realmente la culpa es nuestra, porque cuando un ciudadano levantó la mano, ¿qué le dijimos? No tienes dinero, no la vas a armar, deja de andar buscando hueso, que se ponga a chambear. Y dejamos débiles a los ciudadanos del pueblo porque nunca nos organizamos. Claro que hoy estas personas, estos grupos, andan diciendo no, es que nos impusieron al candidato y hasta se andan cambiando de partido. Pero es que la persona que queda como candidato puede tener el pasado que tú quieras, pero arrastra consigo votos. Lamentablemente con comida tal vez, con despensas si tú quieres, con apoyos que muchas veces son provenientes de un pasado corrupto, pero arrastra consigo votos y debemos de entender que Morena de entrada es un partido político, no es un seleccionador de las almas más puras, y debemos de entender que esto es política. Y en una democracia los cargos públicos se ganan con votos. Ahora, no por un par de podridos vamos a denigrar a todo un movimiento que no solamente tiene causas nobles, sino también tiene logros nobles. Recordemos el contexto del 2018, que Morena se nutrió de muchos políticos de otros partidos, y sí, mucho expanista, mucho expriista y lo que tú quieras, pero gracias a que se logró la mayoría en el Congreso por Morena, se lograron quitar las pensiones a los expresidentes que ganaban 1 millón de pesos mensuales sin hacer absolutamente nada. Gracias a que se logró la mayoría en el Congreso por Morena, se lograron los programas sociales que hoy llegan al 85% de las familias y que ya se elevaron a rango constitucional para que en un futuro gobierne quien gobierne, los programas sigan porque ya están en la Constitución. Gracias a que se logró la mayoría en el Congreso por Morena, se impulsaron las refinerías, la reforma eléctrica para procesar nuestro propio petróleo y crecer como país para ya no depender de empresas extranjeras. Gracias a que se logró la mayoría en el Congreso por Morena, se logró crear un gobierno austero que le quite
el sueldo injusto a los de arriba y les dignifique con un sueldo justo a los de abajo. Este gobierno austero logró un ahorro de 560,000 millones de pesos que se está derramando por toda la República en obras que están a la vista de todos, el Tren Maya, las refinerías, el aeropuerto. Y bueno, yo podría pasar horas enumerando los logros de la Cuarta Transformación, no es el caso en este video. Y sí, puede que algunos candidatos nos decepcionen, pero ojo, no generalizo, lo digo con mucho respeto para aquellos hombres y mujeres congruentes que valen la pena, que están encabezando este partido en la mayoría de los lugares, pero puede que algunos candidatos nos decepcionen. Yo invito a que tengamos la certeza que este movimiento, que este gobierno, que este país, chingado, está liderado por un hombre que está haciendo la diferencia. Puede que los músicos sean los mismos, pero el director de la orquesta está haciendo que esta melodía llamada Cuarta Transformación, que suena al compás del progreso, se escuche en cada rincón de México. Organicémonos, luchemos sin protagonismo, sin divisiones, y tengamos la certeza de que esta Cuarta Transformación, pese a que tiene errores como cualquier organización, sea religiosa, cultural, ecologista, humanista, está haciendo la diferencia. En el contexto 2021, para mí, la mejor opción, tal vez la única, es Morena, le peje a quien le peje. Le peje a quien le peje. Pues ahí está, palabras más, ¿qué les puedo decir yo? El objetivo es cubrir lo más que se pueda de gente, pues, ¿qué puedo decirles? Honesta, no, pero liderada por los grandes tentáculos que tiene nuestra cabecita de algodón, donde puede llegar y donde lo más importante, el que va a salir ganando es el pueblo. Todos esos programas, todos esos apoyos están ahí, son palpables, no es un cuento, o te engañaron, o te vinieron a decir que no es cierto, que te lo van a dejar para el otro año. No es cosa que es real, ahí está. Y muchos no lo ven, o lo ven y no les gusta. Ya saben quiénes son. Ese es un video. Otro de los videos también muy sonados en estos días. Es que da gusto ver tanta realidad en todos estos discursos. Que gente que va a los mítines y se pone a hablar y se pone a decir, y no es para, yo lo decía ayer, no es para lamber botas ni nada de eso. Esos son los buenos discursos, esos son lo que queremos escuchar, o lo que quiere escuchar la gente, que se le dé una recordadita de cómo era antes. Porque eso no les gusta. Ya chole, ya que joden con lo que era antes y que era antes. Eso dice López Obrador siempre en las mañaneras. Pero es que si no recordamos, pues mira qué cochinero nos dejaron. No es culpa de él, no es culpa de nuestro viejito. Escucha esto, pon mucha atención. El personaje de Carlos Salinas de Gortari inicia como un fraude electoral. Resulta que en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando en las elecciones, en ese entonces representando al PRD, partido digno en aquellos años, 1988. Era el primer conteo computarizado a través de un sistema. Resulta que el sistema se cae en vivo en televisión y cuando lo encienden dan el resultado a los 6 días en favor del PRI. El PRI había alcanzado a Cuauhtémoc Cárdenas con 1,772 casillas que votaron 100% en favor del PRI. Un resultado muy dudosamente perfecto. Como había una queja de la oposición porque querían que se volviera a contar voto por voto, casilla por casilla, el PRI quema las boletas. Y esto no fue un rumor, lo hicieron público. En el Congreso priista quemaron las boletas, borrando toda la evidencia. Así inicia Carlos Salinas de Gortari. Antes de que él fuese presidente de México, en 1988, en la revista Forbes, donde figuran los hombres más ricos del mundo, nada más había una familia mexicana, los Garza Sada. Al terminar el sexenio Salinas de Gortari, ya estaban en esa lista de los hombres más ricos del mundo
24 mexicanos. Y esto suena a que México creció económicamente. Pero estos personajes lo que habían hecho era comprar empresas que le pertenecían al pueblo de México. En 13 meses se vendieron 18 instituciones de crédito. Se vendieron compañías como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, minas de oro, minas de plata, minas de cobre, todo lo privatizaron. Y no solamente empresas y bancos, sino también se vendieron tierras ejidales, los aeropuertos, los puertos. Por eso ahorita, cuando ustedes van, por ejemplo, a Coatzacoalcos, cuando ustedes van, por ejemplo, a Tuxtla Gutiérrez, pagan caseta en su propio país. Pues esta venta de estas empresas paraestatales hizo que México cayera en una crisis. Se vivió una de las peores crisis de México. Se le quitaron 3 ceros a la moneda mexicana. Luis Donaldo Colosio da un discurso donde acusa a la corrupción, al autoritarismo en México. También señala la pobreza y la marginación como el resultado de un mal gobierno, y lo hace cuando él es candidato a la presidencia de México, pero también lo hace cuando el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari. Todos sabemos lo que pasó con Colosio. A las 2 semanas lo mataron públicamente, como diciendo pública y descaradamente al pueblo de México: nadie se mete con nosotros. En 1998, Carlos Salinas de Gortari, y eso es muy interesante que no se nos olvide en estas elecciones, crea lo que es el proyecto FOAPROA, que rescataba a sus amigos banqueros de una crisis económica, haciendo que la deuda de ellos, a los mismos a los que les había vendido los bancos, se hiciera deuda pública. O sea, el dinero que se debía de invertir en la infraestructura, en el sector salud, en la educación, se invertía, y ojalá se invierte todavía para pagar la deuda de estos personajes. Se han pagado a la fecha, hemos pagado a la fecha todos nosotros más de $1 billón y la deuda sigue intacta. Según los expertos, esta deuda se va a cumplir hasta el 2070. Pues con él inicia este llamado neoliberalismo, que proviene del nuevo liberalismo económico, que se trata de invertirle a las élites para que el dinero desde arriba se derrame en el país, pero eso nunca pasó. Y ahora que llega Andrés Manuel, lo que propone esta cuarta transformación es invertir el dinero al pueblo. ¿A quién de aquí un familiar está recibiendo un programa social? La abuela, el amigo, el primo. Ok, eso es inyectar el capital al pueblo de México a través de programas sociales, a través de infraestructura, a través del Tren Maya, de las refinerías para que procesemos nuestro propio petróleo, a través de la creación de muchos megaproyectos. Entonces, cuando se le invierte a la clase baja, a nosotros que somos el pueblo, el PRI y el PAN lo llaman comunismo, y cuando se le invierte a las élites le llaman progreso. Entonces, gracias a lo que ellos llaman un mal gobierno, nosotros que venimos de una pandemia hemos crecido 3 veces más de lo que habíamos crecido en los últimos 30 años. Gracias a lo que ellos llaman un mal gobierno, se subió el salario mínimo un 30%. Gracias a lo que ellos llaman un mal gobierno, somos el 4º país con más vacunados en el mundo, y eso merece un enorme aplauso para Morena. Con Salinas de Gortari inicia este llamado neoliberalismo, un modus operandi que se fue replicando hasta los gobiernos municipales, basado en la corrupción, basado en el autoritarismo, basado en la matanza. Que no se nos olvide que mataron periodistas, a nuestros candidatos de izquierda, que no se nos olvide que mataron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, este nuevo gobierno está haciendo una de las grandes transformaciones, y este proceso de consulta popular, Andrés Manuel alguna vez dijo perdón y olvido, pero también dijo no me hago responsable de lo que haga el tigre, y el tigre es el pueblo de México, y nosotros podemos hacer justicia por todos los mexicanos. Este 1 de agosto les invito a todos, va a haber una consulta popular para que votemos sí, para que haya un juicio a los expresidentes. Qué joyita de video. No sé, pero son palabras muy motivantes y de verdad no veo yo algo que no esté diciendo. Algo que es verdad, es cierto, eso es. Claro, conciso.
¿Cuándo tú has visto de los expresidentes que nos hayan apoyado realmente al pueblo? Apoyar realmente al pueblo, no nada más en palabra y ahí quedó. No, son reales las situaciones. Oye, antes de que se me olvide, quiero agradecer a todos ustedes que están conectados, a los que nos han enviado estrellas por ahí. Muchísimas gracias, esos bendiciones para esos los que nos están apoyando. Muchísimas gracias, que Dios les dé más, que Dios les bendiga. Déjenme leer algunos comentarios. Dice Antonio, viva la 4T. Miriam Diamante, no se ha quitado las pensiones a los presidentes, que no te engañen. Dice Elsie Velázquez, excelente joven. David Cart, saludos Chairo, saludazos. Dice Abdón Cárdenas, muy ilustrativa la opinión de este muchacho Chairo. Es un lujo tener a AMLO como presidente. Está sentando las bases. Muchos se van a desorientar, pero la gran mayoría permanecerá firme con la 4T. Felicidades, mi Chairo, por informarnos. Muchísimas gracias. Yo lo que veo interesante, de valor, digo, esto lo deben de saber los chairitos, ¿por qué no? Vamos a transmitirlo, vamos a darle. Dale. Y pues es lo que nos motiva, lo que nos sigue aquí. Son situaciones muy importantes que no se te deben de olvidar, que no se te deben de pasar, que tú recuerdes cada vez que te dan tu apoyito cada 2 meses, tu apoyo cada mes. Decir, esto es la cuarta transformación. Esto es a base de lucha. Este dinero viene a base de sangre y de muchas situaciones que ha pasado toda una organización. No nada más es un hombre, es toda una lucha de un pueblo. Y ahora estamos viendo y estamos disfrutando un poco, porque esto es algo inédito, lo que nos decía López Obrador. Lo que estamos viviendo es algo inédito, algo que va a quedar registrado en los libros. Yo creo que los que lean tus bisnietos, de nietos y nietos, yo creo que ahí vamos a salir, algún día, ahí vamos a salir, gente que anduvo apoyando ese movimiento. Pues fíjate que en ese entonces existía un grupo de periodistas fifí, un grupo de periodistas que se encargaban de golpear al presidente, de tumbar las mañaneras, de decir y hacer, poner y desestabilizar el país. Pero ¿qué crees? También surgió otro movimiento en redes sociales en aquel entonces. Surgió un movimiento de muchos youtubers que salieron a dar la cara, que salieron a enfrentar el problema, que salieron a decir las cosas claras, lo que no decían los medios, a desmantelar toda esa mala información que se había en ese entonces. Yo creo que eso va a venir en una historia muy, muy agradable y también con muchos desagrados, pero ya serán menos. Que tengan un excelente inicio de semana. A partir de mañana vamos a estar bien atentos. Un gustazo a todos los que se conectaron. Pensé que no iba a haber conectados. Dije, pues ahí es dominguito, se duermen temprano. Pero mira, la vida da muchas vueltas y da mucha suerte. Así que yo les agradezco a todos ustedes que sintonizaron hoy el Chairo MX. Gracias por sus comentarios, gracias por su participación. Los dejo. Que tengan un excelente día, una excelente semana, porque esto es el Chairo MX.